Hay puertas que jamás deberían cerrarse. Ventanas que guardan reflejos de rostros que el mundo adoró bajo luces de estudio. Hay jardines donde las bugambilias aún susurran nombres escritos con tinta de oro en los créditos del cine mexicano. Y hay mansiones. Mansiones que respiraron vida cuando México brillaba en cada pantalla del mundo. ¿Alguna vez te preguntaste dónde regresaba María Félix después de filmar? ¿Dónde guardaba Dolores del Río los secretos que Hollywood nunca supo? ¿En qué habitación despertaba Jorge Negrete antes de conquistar continentes con su voz? Estas no eran simples casas. Eran templos privados donde el glamour se quitaba la máscara, donde las leyendas vivían como mortales, o intentaban hacerlo. Durante décadas, esos muros absorbieron confesiones bajo la luz de la luna, reuniones clandestinas entre artistas y revolucionarios, romances que la prensa jamás fotografió, tragedias que marcaron para siempre las paredes con sombras imposibles de borrar. Desde palacios imponentes en Polanco donde las griferías eran de oro macizo, hasta refugios coloniales escondidos en Coyoacán donde Diego Rivera y Frida Kahlo brindaban con mezcal artesanal, cada residencia contaba una historia paralela, la historia real detrás del mito. Algunas sobreviven convertidas en museos melancólicos. Otras fueron demolidas sin piedad por el progreso que no respeta memoria. Y unas pocas permanecen abandonadas, esperando entre el silencio y el polvo a que alguien las recuerde antes de que el olvido las devore completamente. Hoy, en Archivo Extra, abriremos esas puertas oxidadas. Caminaremos por esos pasillos fantasmales. Tocaremos las paredes donde colgaron cuadros que valían fortunas. Y descubriremos qué quedó de los lugares donde las estrellas más brillantes del cine de oro mexicano vivieron, amaron, lloraron y algunos murieron. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque hay historias que el tiempo intenta enterrar, pero nosotros las desenterramos una por una. Y esta es una que jamás te contaron así. Jorge Negrete. El 30 de noviembre de 1911, entre las calles empedradas de Guanajuato, en una casona colonial que respiraba historia pura, nació el hombre que haría temblar teatros con su voz de terciopelo. Jorge Alberto Negrete Moreno llegó al mundo en la plazuela del Ropero, específicamente entre Matavacas y Manuel Doblado, donde los muros gruesos de cantera guardaban secretos de generaciones. Aquella construcción señorial con patios tradicionales y corredores de arcos fue testigo de sus primeros años, antes de que la familia emigrara hacia la Ciudad de México buscando horizontes más amplios. Pero la sangre guanajuatense nunca abandonó sus venas. Y cuando la gloria llegó, cuando su nombre iluminó marquesinas de medio continente, Jorge recordó de dónde venía. En 1944, en pleno apogeo, cuando su voz conquistaba naciones y su imagen vendía millones de boletos, el charro cantor hizo algo que pocos ídolos hacen: construyó un refugio para su madre. No para él, para ella, para doña Emilia Moreno, la mujer que creyó en sus sueños cuando nadie apostaba un centavo por ese muchacho obstinado que quería cantar. La casa se levantó en la calle del Ángel número 44, esquina con San José Insurgentes. Estilo californiano con detalles Art Deco, jardín frontal donde las bugambilias trepaban muros blancos, ventanas amplias que dejaban entrar la luz dorada de las tardes capitalinas. Allí doña Emilia recibía visitas, preparaba café de olla, escuchaba las anécdotas de su hijo cuando llegaba en su automóvil de lujo, siempre impecable, siempre con ese porte de príncipe del pueblo. Los vecinos lo veían llegar. Lo reconocían de inmediato. Pero Jorge no llegaba como estrella, llegaba como hijo. Se sentaba en el jardín, conversaba durante horas, le contaba de sus viajes, de sus películas, de ese mundo que ella nunca conocería pero que le narraba con ternura infinita. Años después, cuando el tiempo borra todo sin permiso, la casa fue demolida. Cayó bajo el martillo del progreso inmobiliario que no respeta memoria ni sentimiento. Como consuelo vacío, las autoridades instalaron una estatua de bronce de Jorge Negrete en el mismo lugar. Metal frío donde alguna vez hubo calor de hogar. Pero la estatua no habla, no cuenta, no recuerda las tardes de café con doña Emilia. Solo el viento que pasa por ahí todavía sabe lo que esos muros significaron. Mario Moreno Cantinflas. En 1968, cuando el mundo entero conocía su nombre y su rostro había conquistado pantallas desde Los Ángeles hasta Tokio, Mario Moreno construyó su fortaleza personal en Loma Linda, Vista Hermosa, Coajimalpa. No era solo una casa. Era el refugio del hombre que había hecho reír a generaciones enteras con un verbo enredado que nadie más podía imitar. La mansión, rodeada de vegetación abundante y aire puro lejos del caos capitalino, reflejaba el éxito monumental de quien no solo actuaba, sino producía, negociaba, construía imperios cinematográficos. Espacios amplios con salones elegantes donde colgaban fotografías de encuentros con presidentes y con Charlie Chaplin.
Una biblioteca personal repleta de guiones originales manuscritos, contratos históricos firmados con tinta azul, recortes de prensa internacional que documentaban su triunfo. Pero Mario, a pesar de la fama mundial, vivía con sencillez dentro de esos muros. Prefería la tranquilidad, el sonido de los pájaros, el contacto con la naturaleza que esa zona residencial le regalaba. Allí compartía momentos con su círculo más íntimo, lejos de cámaras, lejos de reflectores, siendo simplemente Mario, no Cantinflas. El 20 de abril de 1993, en esa misma casa de Loma Linda, el corazón de México dejó de latir. Cantinflas murió a los 81 años, rodeado de recuerdos, de premios, de todo aquello que había construido con talento puro y perseverancia inquebrantable. La noticia sacudió al país. Millones lloraron como si perdieran a un familiar cercano. La propiedad quedó bajo resguardo de la familia durante años. Se convirtió en un espacio cargado de nostalgia donde aún se preservan vestuarios icónicos, fotografías entrañables, objetos personales que cuentan la historia del mexicano más reconocido internacionalmente durante décadas. Hoy, caminar cerca de Loma Linda es saber que ahí, entre esos árboles y esos muros, vivió y murió la leyenda que hizo del español enredado un arte universal. Sara García. La abuelita de México tenía su propio refugio maternal en la calle Concepción Beistegui 929, en una colonia tranquila que conservaba ese aire provinciano de tiempos mejores. Sara García, originaria de Orizaba, Veracruz, transformó aquella casa en un hogar lleno de calidez donde el aroma de café recién hecho y pan dulce siempre flotaba en el aire. No era una mansión ostentosa, era algo mejor, era un hogar real. Las paredes conocían risas de directores como Ismael Rodríguez, conversaciones profundas con actores como Joaquín Pardavé, confesiones de actrices como Marga López que encontraban en Sara una figura materna verdadera, no solo cinematográfica. Pero había un ritual sagrado que los vecinos esperaban cada año como quien espera la primera lluvia. Cada 10 de mayo, Día de las Madres en México, Pedro Infante llegaba puntualmente con su guitarra brillante y un grupo de mariachis vestidos de gala. Se plantaba frente a la puerta de la casa y le cantaba las mañanitas a Sara García con una devoción que trascendía cualquier guión. El ídolo del pueblo, ese hombre que hacía temblar corazones femeninos en cada función, se arrodillaba emocionalmente ante la mujer que tantas veces interpretó a su madre en la pantalla. Y Sara salía con lágrimas en los ojos, le daba su bendición, lo abrazaba como si realmente fuera su hijo. Porque en cierto modo, lo era. Esa casa en Concepción Beistegui fue testigo de un vínculo que jamás se rompió. Ni siquiera cuando Pedro Infante murió en 1957 en aquel trágico accidente aéreo. Sara siguió viviendo ahí, guardando cada recuerdo, cada fotografía, cada serenata grabada en su memoria hasta que partió en 1980. La fachada, aunque modificada superficialmente por el tiempo implacable, aún permanece. Y si pones atención en las mañanas de mayo, algunos juran que todavía se escucha el eco de una guitarra y una voz que canta desde el cielo. Ninón Sevilla. La rumbera que incendió pantallas con caderas hipnóticas y miradas que prometían peligro tenía visión de negocio tan afilada como su talento artístico. Ninón Sevilla, esa cubana mexicana de belleza explosiva, adquirió un edificio completo de departamentos en Colonia del Valle, estratégicamente ubicado cerca de la Plaza de Toros México. Ella habitaba el tercer piso en un departamento amplio y luminoso que reflejaba su personalidad extravagante. Al entrar, lo primero que capturaba la mirada era un piano de cola negro brillante donde ocasionalmente interpretaba melodías nostálgicas de su Cuba natal, rodeada de fotografías enmarcadas en plata que documentaban su trayectoria cinematográfica gloriosa. Las paredes exhibían pinturas de artistas mexicanos contemporáneos que coleccionaba con verdadero conocimiento. No compraba por moda, compraba por pasión. Reconocimientos y premios brillaban en vitrinas de cristal. Cada objeto contaba una batalla ganada en una industria que no perdonaba debilidades. Pero el cuarto piso guardaba su verdadero tesoro, una bodega privada donde resguardaba celosamente su impresionante colección de vestuarios utilizados en películas emblemáticas. Vestidos con lentejuelas que capturaban luz como estrellas caídas, plumas exóticas teñidas de colores imposibles, zapatillas de baile desgastadas por ensayos interminables, accesorios que habían acompañado sus interpretaciones más memorables. Cada prenda guardaba una historia. Cada zapato recordaba una coreografía. Cada pluma susurraba el nombre de una película que había hecho temblar taquillas. Cuando Ninón falleció en enero de 2015, todo ese patrimonio material y simbólico pasó a manos de su hijo Genaro, quien heredó no solo propiedades y objetos valiosos, sino la responsabilidad sagrada de preservar la memoria de una mujer que desafió convenciones. Construyó un imperio propio y dejó una huella imborrable en el cine de rumberas que marcó toda una época dorada.
Hoy, ese edificio sigue en pie. Pero los departamentos ya no huelen a perfume francés ni resuenan con ritmos afrocubanos. El silencio habita donde alguna vez habitó la reina del mambo, Dolores del Río. Si había una diosa en el cine mexicano, llevaba el nombre de Dolores del Río. Esa mujer etérea que conquistó Hollywood durante el cine silente y regresó triunfalmente a México para consolidarse como icono absoluto de la época de oro, eligió Coyoacán como su refugio sagrado. La Casa Escondida. Así se conoce hasta hoy la propiedad ubicada en la calle Salvador Novo, que ocupa casi una manzana completa. Rodeada estratégicamente por bugambilias frondosas, jacarandas que pintan el aire de violeta en primavera y árboles frutales que regalan sombra y frescura, la mansión de cantera rosa respira distinción aristocrática en cada detalle arquitectónico. La entrada principal presume un portón de madera tallada a mano por artesanos michoacanos y herrería con detalles inspirados en el arte romano que aún conserva su imponente presencia original. Cuando Dolores regresó definitivamente de Estados Unidos en los años 40, transformó meticulosamente lo que había sido parte de un antiguo rancho en una lujosa mansión neocolonial mexicana. El interior era un poema arquitectónico, salas de estar con techos altísimos y vigas de madera aparente, comedor formal donde servía banquetes memorables con vajilla de talavera poblana, cocina tradicional equipada con utensilios de cobre martillado, y el patio central, estilo virreinal, con fuente de cantera donde Dolores cultivaba alcatraces gigantes y orquídeas delicadas que cuidaba personalmente cada mañana. Los muros de piedra contrastaban elegantemente con detalles de hierro forjado diseñados por artesanos locales. Muebles coloniales auténticos del siglo XVII que adquiría en subastas especializadas. Textiles finos bordados a mano por comunidades indígenas. Y abundante vegetación interior que integraba la naturaleza en cada rincón habitable. Pero lo más fascinante no eran los objetos. Era lo que ocurría dentro de esos muros. La Casa Escondida fue escenario privilegiado de reuniones intelectuales inolvidables donde Dolores preparaba personalmente banquetes que congregaban a Frida Kahlo, Diego Rivera, el director Emilio "El Indio" Fernández, quien vivía obsesivamente cerca para estar junto a su amor platónico, y otros artistas, escritores, diplomáticos que encontraban en ese espacio lugar perfecto para conversaciones profundas sobre arte, política, revolución y cultura mexicana. Hoy, la Casa Escondida permanece como testimonio vivo de una era irrepetible. Caminar frente a su portón es detenerse en el tiempo e imaginar vívidamente a Dolores del Río recibiendo a sus invitados con esa elegancia natural que ninguna escuela puede enseñar. Germán Valdés Tintán. El pachuco irreverente que revolucionó la comedia mexicana con su estilo único eligió la calle Margaritas, Colonia Florida, como su hogar familiar. En 1958, Germán Valdés se instaló allí junto a su esposa Rosalía Julián y sus hijos en una residencia de estilo californiano con toques modernistas que rápidamente se convirtió en epicentro de alegría perpetua. Tintán era un anfitrión legendario, generoso, espontáneo, contagiosamente alegre. Su casa siempre estaba llena, música en vivo escapando por ventanas abiertas, amigos del medio artístico improvisando números, comida abundante en mesas largas, ese buen humor que lo caracterizaba tanto en pantalla como fuera de ella. Los vecinos conocían perfectamente el soundtrack de aquella casa, sonidos de mambo, swing y boleros mezclándose con carcajadas, tintineo de copas, zapateados de baile que duraban hasta el amanecer. Las fiestas de Tintán eran legendarias, no por ostentosas, sino por genuinas. Ahí no importaba si eras estrella o técnico de cámara. Todos eran bienvenidos. Germán disfrutaba profundamente viendo crecer a sus hijos en ese ambiente bohemio pero afectuoso, siempre presente cuando sus compromisos profesionales se lo permitían. Era un padre dedicado que balanceaba el personaje público con el hombre privado que jugaba en el jardín y ayudaba con las tareas escolares. Pero la vida de los artistas tiene finales imprevisibles. Cuando Tintán falleció en junio de 1973, malos manejos financieros que caracterizaron sus últimos años dejaron a la familia en situación vulnerable. La casa pasó dolorosamente a manos ajenas. Con el transcurso del tiempo, la propiedad cambió repetidamente de propietarios y sufrió modificaciones arquitectónicas que transformaron significativamente su aspecto original. Hoy, aunque el inmueble permanece en pie, poco queda visiblemente de aquella estructura que albergó momentos entrañables del comediante más querido del barrio. Las remodelaciones borraron la huella física, pero la memoria permanece viva entre quienes conocieron la historia y el legado imborrable que Tintán dejó en la cultura popular mexicana. María Félix. Si alguna vez existió una reina en vida, llevaba el nombre de María Félix. La doña, esa mujer indomable cuya presencia comandaba cualquier habitación donde entrara, vivió en una mansión legendaria entre Campos Elíseos y Tres Picos, en la prestigiosa Polanco. La residencia fue mandada a construir expresamente en 1955 por su esposo Alexander Berger,
millonario banquero francés que entendió perfectamente que María no era una mujer común y no podía vivir en una casa común. La arquitectura, informalmente atribuida al renombrado Mario Pani, fusionaba modernismo funcional con lujo aristocrático europeo. Pero lo verdaderamente deslumbrante estaba dentro. Las paredes del dormitorio principal forradas completamente con seda importada de Lyon, Francia. El baño construido enteramente con mármol de Carrara traído directamente desde Italia. Y las griferías. Las griferías eran de oro macizo de 18 quilates. La pieza central indiscutible era la famosa cama de plata con detalles finamente trabajados, diseñada por Diego Rivera, quien capturó en metal precioso la fortaleza y sensualidad que definían a la doña. Dormir en una cama diseñada por Rivera no era lujo. Era arte aplicado a la vida cotidiana. Toda la casa respiraba opulencia inteligente. Porcelana fina de manufacturas europeas del siglo XIX, incluyendo piezas de Limoges y Sèvres. Espejos florentinos con marcos dorados a la hoja. Cortinas de encaje valenciano que filtraban luz natural creando atmósferas mágicas. Muebles estilo Luis XV combinados magistralmente con esculturas prehispánicas, tapices persas antiguos y pinturas de artistas reconocidos internacionalmente. María Félix vivió en aquella mansión de Polanco hasta el último suspiro de su existencia. Falleció precisamente el 8 de abril de 2002, día de su cumpleaños número 88, rodeada de todo aquello que amó durante su vida extraordinaria. Arte, lujo, belleza y sobre todo, independencia absoluta. La doña nunca se arrodilló ante nadie. Ni siquiera ante la muerte. Simplemente cerró los ojos en su cama de plata y se fue como llegó, siendo leyenda pura. Pedro Armendáriz. El galán de mirada penetrante que conquistó Hollywood sin renunciar jamás a su mexicanidad nació en el barrio de Churubusco, Ciudad de México, en una casa familiar de arquitectura tradicional que décadas después quedaría paradójicamente rodeada por los legendarios estudios Churubusco. Aquella vivienda de cantera con ventanas amplias enmarcadas por herrería sencilla fue testigo de los primeros años formativos del futuro actor. Una fotografía entrañable de su niñez muestra a sus padres asomándose serenamente por una de las ventanas principales, posando con discreta elegancia para quedar inmortalizados junto al hogar que construyeron con esfuerzo y dedicación. La imagen no solo documenta la arquitectura doméstica típica de inicios del siglo XX, sino que revela visualmente el cálido vínculo familiar que unía profundamente al futuro ídolo con quienes fueron la base emocional y moral de su vida. Un padre trabajador que inculcó valores de honestidad y esfuerzo. Una madre amorosa que siempre creyó en las capacidades artísticas de su hijo. Aunque Pedro Armendáriz alcanzó fama internacional trabajando con directores como John Ford y protagonizando películas hollywoodenses de gran presupuesto, jamás olvidó sus orígenes humildes en aquella casa de Churubusco donde aprendió las lecciones fundamentales que lo acompañarían durante toda su brillante pero trágica carrera. En 1963, diagnosticado con cáncer terminal, Pedro tomó una decisión que sacudió a la industria. Se suicidó con un disparo en un hospital de Los Ángeles para no prolongar su agonía. Murió como vivió, controlando su propio destino. Pero su espíritu nunca abandonó Churubusco. Algunos técnicos de los estudios juran que en noches silenciosas todavía se escuchan pasos firmes de un hombre que camina orgulloso, como si estuviera llegando a casa. Blanca Estela Pavón. La actriz de sonrisa luminosa que iluminó pantallas con inocencia genuina creció en una casa histórica ubicada en la calle Dormidera esquina con José Parres, Colonia Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo. Esta propiedad, construida sobre terrenos de la antigua hacienda de San Jacinto, fue el hogar donde la familia Pavón se estableció tras llegar desde Veracruz buscando mejores oportunidades. Entre paredes modestas pero llenas de amor, Blanca Estela pasó su infancia y adolescencia soñando con convertirse en actriz. Ensayaba frente al espejo, memorizaba diálogos de películas que veía en cines de barrio, practicaba expresiones faciales hasta perfeccionarlas. Su talento era innegable. Su belleza, natural. Su futuro, prometedor. La casa de estilo californiano con jardín frontal pequeño, conservaba ese aire provinciano que caracterizaba a las colonias populares de mediados del siglo XX. En la sala principal, decorada con muebles sencillos y fotografías familiares enmarcadas, Blanca Estela recibió la noticia de su primer contrato cinematográfico. Ese momento transformó completamente el destino de aquella joven veracruzana de 19 años. Fue desde esa misma casa que Blanca Estela partió el 26 de septiembre de 1949 hacia Morelia para promocionar su última película, La Vorágine. Trágicamente, jamás regresaría. El avión donde viajaba se estrelló durante el vuelo de retorno. Tenía apenas 22 años. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros junto a otros pasajeros. México entero lloró la pérdida de una estrella que apenas comenzaba a brillar.
La familia quedó sumida en dolor devastador, no solo por perder a su hija amada, sino también por perder la esperanza de días mejores que su éxito cinematográfico prometía. La casa de dormidera se convirtió en un mausoleo silencioso de sueños truncados. Hoy, caminar frente a esa vivienda es sentir el peso de una vida que pudo ser infinita pero que el destino decidió cortar brutalmente. Miroslava Ster. La actriz checoslovaca de belleza trágica que conquistó el cine mexicano pero nunca conquistó la paz interior vivió sus últimos días en la calle Kepler, Polanco. Una residencia moderna con líneas arquitectónicas limpias y ventanales amplios que reflejaba el gusto europeo refinado de Miroslava. El interior estaba decorado con muebles de diseño escandinavo, obras de arte abstracto que compraba en galerías de la zona rosa y fotografías de sus trabajos cinematográficos que documentaban una carrera breve pero intensamente brillante. Según testimonios de empleados y vecinos, Miroslava pasaba largas horas sola fumando cigarrillos junto a la ventana, contemplando melancólicamente la ciudad que la había adoptado pero donde nunca logró sentirse completamente en casa. Sus amigos notaban signos preocupantes de depresión profunda, acentuada por desilusiones amorosas y la presión constante de una industria que exigía perfección absoluta. Miroslava sonreía en público, pero lloraba en privado. El 9 de marzo de 1955, fue hallada sin vida dentro de su habitación. Tenía apenas 29 años. Había ingerido una dosis letal de barbitúricos en lo que las autoridades determinaron como suicidio, aunque las razones exactas permanecieron envueltas en especulaciones durante décadas. ¿Fue un amor imposible? ¿Fue la soledad insoportable? ¿Fue la presión del estrellato? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí se sabe es que esa casa de Polanco se convirtió en símbolo doloroso de cómo el glamour aparente de la fama puede ocultar sufrimientos que finalmente destruyen incluso a las almas más sensibles. Miroslava murió sola, hermosa, famosa y absolutamente rota por dentro. Fernando Soler, el patriarca respetado del cine mexicano, cuya versatilidad actoral abarcaba desde dramas intensos hasta comedias ligeras, vivió junto a su esposa Sagra del Río en una residencia extraordinaria diseñada por el arquitecto José Luis Hernández Mendoza en Jardines del Pedregal. Esta propiedad singular destacaba por su integración arquitectónica perfecta con el entorno volcánico, muros de piedra de lava natural, techos inclinados con vigas de madera aparente, amplios ventanales que enmarcaban vistas espectaculares del paisaje pedregoso. Pero la joya distintiva era una sala literalmente construida dentro de una gruta natural. Fotografías históricas de 1952 muestran a Fernando Soler junto a Sagra posando elegantemente en aquella sala de la gruta, rodeados de formaciones rocosas originales que el arquitecto respetó escrupulosamente durante la construcción. El mobiliario moderno contrastaba fascinantemente con las texturas rústicas de la piedra volcánica, creando una atmósfera única que combinaba sofisticación urbana con conexión orgánica a la naturaleza. El patio exterior exhibía jardines xerófilos con cactáceas, agaves y plantas endémicas de la región, además de esculturas contemporáneas estratégicamente colocadas entre las formaciones pétreas. Fernando disfrutaba profundamente de aquel espacio al aire libre donde recibía visitas de colegas actores y pasaba tardes enteras conversando bajo la sombra de árboles adaptados al terreno volcánico. Actualmente la casa ha sufrido modificaciones considerables y cambios de propietarios múltiples, pero aún se mantiene en pie como testimonio arquitectónico de una época donde personalidades del cine mexicano apostaban por diseños residenciales innovadores que armonizaban vanguardia estética con respeto absoluto al entorno natural del Pedregal. Carmita Iñarra. Carmita Iñarra, reconocida actriz de reparto cuya presencia cálida iluminaba películas emblemáticas, vivió sus últimos años en Monterrey, Nuevo León, en una residencia elegante de 2 plantas con arquitectura que mezclaba elementos coloniales españoles y toques modernistas de los años 50. El interior originalmente contaba con columnas ornamentales que sostenían arcos de medio punto, amplios ventanales con vitrales decorativos, una chimenea señorial de cantera rosa que presidía el salón principal y papeles tapiz con intensos diseños visuales importados desde Europa. Nacida el 30 de marzo de 1927, Carmita construyó una carrera sólida basada en papeles secundarios memorables. En 1954 contrajo matrimonio con el influyente productor Santiago Reacci, el mismo visionario que descubrió a Cantinflas, consolidando así su posición dentro de los círculos más exclusivos de la industria cinematográfica mexicana. Tras su fallecimiento el 1 de agosto de 2017 a los 90 años de edad, la casa quedó completamente abandonada, sumida rápidamente en el olvido y el deterioro progresivo. Hoy, entre paredes desconchadas donde la humedad dibuja mapas fantasmagóricos, tapices desgastados que cuelgan lamentablemente y un profundo silencio roto solamente por la lluvia ocasional y algún murmullo extraño que produce el viento al colarse por ventanas rotas, se respira la nostalgia devastadora de lo que alguna vez fue una residencia majestuosa.
En el recorrido por su interior abandonado aún se distinguen varias habitaciones cubiertas de polvo y escombros. Un salón principal donde permanecen muebles fantasmales bajo sábanas raídas. Baños con acabados antiguos que muestran grietas profundas. Un área de servicio invadida por vegetación salvaje. Y una cocina que, aunque completamente en desuso, conserva parte de su esencia original. En la parte trasera se encuentra todavía una alberca profunda y elegante, ahora vacía y cubierta de hojas secas, acompañada por una fuente decorativa sin agua y un trampolín antiguo que increíblemente aún resiste milagrosamente el paso implacable del tiempo. Esta casa abandonada cuenta la historia más cruel, la del olvido absoluto. Estas no fueron simplemente construcciones de ladrillo y cemento. Fueron escenarios vivos donde se gestaron historias que jamás aparecieron en los créditos. Donde la genialidad artística convivió con la fragilidad humana más devastadora. Donde el lujo desmedido coexistió con la soledad que destroza almas. Desde la mansión imponente de María Félix en Polanco, con sus griferías de oro y su cama de plata diseñada por Diego Rivera, hasta la casa abandonada de Carmita Iñarra en Monterrey, donde el silencio ahora es el único habitante, cada residencia nos habla de triunfos alcanzados, sacrificios realizados, amores apasionados y tragedias que marcaron para siempre la memoria colectiva mexicana. Algunas se transformaron en museos que preservan celosamente el legado de sus habitantes ilustres. Otras fueron demolidas sin contemplaciones para dar paso al progreso urbano que no respeta ni sentimiento ni historia. Y unas pocas permanecen abandonadas, convertidas en ruinas melancólicas que guardan secretos entre sus paredes desmoronadas, esperando quizás que alguien las rescate del olvido definitivo antes de que colapsen para siempre. Si este recorrido por las residencias donde vivieron las leyendas del cine de oro te conmovió, deja tu like y suscríbete a Archivo Extra. Activa la campanita porque aquí desenterramos historias que el tiempo intentó borrar. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas casas te impactó más? ¿Cuál historia te rompió el corazón? Porque la memoria de la época de oro no está solo en las películas. Está en cada rincón que habitaron sus estrellas inmortales. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente estas historias, seguirán vivos.